No me gustaría que este sea un sermón más acerca de la oración. Hemos escuchado muchísimas veces acerca de la importancia de orar y no quiero hacerte sentir culpable acerca de que no estás orando. Pero realmente me gustaría que salgamos de este lugar convencidos acerca de lo importante que es la oración para nuestras vidas, lo necesaria que es la oración para nuestras vidas. Entonces, vamos a leer el pasaje y después de eso vamos a orar y vamos a pedir la guía de Dios. Dice así Colosenses 4, versículos 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Padre, venimos delante de ti en este momento deseosos de escuchar tu voz. Queremos, Señor, que a través de este tiempo con tu palabra salgamos de este lugar transformados por la obra que en este momento tu palabra y tu Espíritu Santo van a hacer en nuestros corazones. No queremos interponernos en lo que tú quieres hacer. Queremos que tú hables a cada una de nuestras vidas. Queremos ser enseñados por ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez has visto en YouTube alguno de estos videos de hazlo tú mismo? ¿Sí? Es como que te metes a Pinterest o te metes a YouTube y te sientes como que estás listo para hacer lo que sea, ¿o no? De repente alguien me preguntaba, oye Pablo, yo supe que tuviste una agencia de diseño gráfico y diseño web y cosas así. ¿Cómo le hiciste si yo sé que tú no estudiaste nada de esas cosas? YouTube, ¿no? Es como que, pues, ¿cómo? Pues, Google, YouTube, investigas y te metes y te dice, ¿cómo hacer un sitio web en 5 pasos? ¿No? Y de repente, una vez que viste los 5 pasos, ya te sientes diseñador web. O de repente tu esposa agarra y te dice, oye mi amor, hay goteras, así como las del local, ¿no? Oren por favor, porque no importa cuántas veces impermeabilicen el techo, siguen habiendo goteras. Pero bueno, eso es porque el que lo instaló seguramente vio algún video de YouTube. Es increíble cómo muchas veces vemos los videos o vemos un hazlo tú mismo o el DIY, do it yourself en inglés, y nos sentimos como que podemos hacer lo que sea. Me acuerdo una vez mi esposa, como ustedes saben, tenemos 2 niños, tenemos un niño de 2 años y medio y una niña de 11 meses. Y mi esposa un día vio que el sillón ya estaba demasiado sucio. La sala es una sala gris clara y entonces ya entre que mis hijos van y comen en el sofá y estornudan y lo que sea, se mancha toda la sala. Con las manos sucias, agarran lo que sea. Entonces mi esposa agarró y miró un video en YouTube y dijo, ¿cómo limpiar una sala? ¿No? Y en el video decía que con bicarbonato de sodio y con no sé qué otras cosas las mezclabas y tu sala iba a quedar como nueva. Bueno, resulta que mi esposa mezcló el bicarbonato de sodio, mezcló no sé qué otra cosa, jabón, creo que tenía que usar para poder limpiar la sala. La sala quedó peor de como estaba. Y tuvimos que llamar a una empresa profesional de lavado de salas para que pudiera solucionarnos nuestro problema. Ahora, el problema al comienzo no era tan grande. Pero como nosotros pensábamos que nosotros podíamos solucionar ese problema, en ese caso mi esposa, tal vez creímos que teníamos los recursos suficientes. Teníamos bicarbonato de sodio, teníamos jabón, teníamos las instrucciones de YouTube. Estábamos listos para poder limpiar la sala. Pero tal vez aquello que nosotros pensábamos que era fácil terminó siendo mucho más difícil de lo que nosotros nos imaginábamos. Y la realidad es que cuando las cosas se complican es cuando generalmente buscamos ayuda. Es cuando generalmente nosotros buscamos ayuda de los profesionales. Y no es muy diferente la razón por la cual muchas veces oramos. Porque muchas veces oramos a causa de nuestra necesidad y a causa de que ya se nos complicaron las cosas y tenemos las deudas hasta el cuello, ¿no? Y Dios, por favor, líbrame de las deudas. Pero Dios no te metió en esas deudas. O tal vez dices, Dios, sácame de estos problemas, pero Dios no te metió en esos problemas, porque muchas veces nosotros, por querer hacer las cosas en nuestras fuerzas, por querer hacer las cosas en base a nuestro conocimiento, por querer hacer las cosas tal vez a nuestras maneras,
Cuando nos encontramos en medio de un problema mucho más grande es cuando decimos, Dios, por favor, y nos acordamos, sí, de verdad que teníamos que orar. Qué bonito se siente cuando oras y sabes que ya se lo entregaste a Dios. Pero la realidad es que muchas veces no buscamos a Dios a menos que sea en una emergencia, a menos que ya no podamos más con el problema. Y quiero que al ver este pasaje en Colosenses capítulo 4 podamos darnos cuenta cómo el apóstol Pablo nos va a mostrar algo bien importante, porque la realidad es que nosotros no oramos porque Dios necesita nuestras oraciones. No es como que Dios necesita que le echemos porras a través de nuestras oraciones para que Dios obre a nuestro favor. Nosotros no oramos porque Dios necesita nuestras oraciones, oramos porque necesitamos recordar cuánto necesitamos de Dios. La oración es un constante recordatorio de nuestra necesidad de Dios. Y es un constante recordatorio de qué tan lejos estamos de saberlo todo. De qué tan lejos estamos de poderlo todo. Qué tan lejos estamos de ser todo aquello que nos gustaría ser. Y entonces al orar recordamos que Dios es suficiente. Que Dios tiene lo suficiente. Que Dios todo lo puede. Y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la oración es una necesidad en nuestras vidas. No podemos solamente buscar ayuda cuando sentimos que no podemos más por nuestras propias fuerzas. Qué diferente sería si buscáramos a Dios de primera mano. Cuando de repente nos encontramos en medio de una situación que no sabemos qué hacer y buscáramos a Dios. Cuando de repente nos encontráramos sin fuerzas y buscáramos a Dios. Cuando de repente nos encontráramos tal vez en medio de una decisión importante y buscáramos a Dios. Qué importante es buscar a Dios para recordar constantemente cuánto le necesitamos. Ahora, quiero que veamos tres cosas claras en este pasaje. Colosenses capítulo 4 versículo 2. La primera frase que encontramos en este versículo dice lo siguiente: perseverad ¿en qué? Encontramos un mandamiento, encontramos una orden, una indicación donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas: perseveren en la oración. Y esta expresión perseverar significa que tenemos que ser constantes. Significa que tenemos que ser persistentes. Significa que no debemos desmayar. Significa que no importa la situación, debemos de estar constantemente en oración. Y el apóstol Pablo les dice: si ustedes quieren honrar a Jesús y a Dios con su vida, no solamente con su relación en la familia, no solamente con su relación en el trabajo, sino en su relación con Dios, les aseguro que ustedes serían mucho más constantes si oraran más. Que ustedes serían mucho más pacientes si oraran más. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver en este pasaje que nos enseña el apóstol Pablo por medio de este hermoso texto es que debemos de ser constantes en la oración. Mira lo que dice Romanos capítulo 12 versículos 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12 dice así: en lo que requiere diligencia, no, ¿qué? Perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí ahora en esta carta a los romanos. Está diciendo: si nosotros debemos ser diligentes en aquellas cosas que son importantes. Y dentro de aquellas cosas que son importantes para el creyente dice que debemos de ser constantes en la oración. Ahora, la semana pasada cuando hablábamos del trabajo hablábamos que lo opuesto a diligente es ser perezoso. Y ser perezoso es pecado, ¿no? ¿La pereza es pecado, sí o no? Y si nosotros somos perezosos al no orar, entonces no orar, ¿qué es? No los escuché. Pecado. Porque quieras o no, no oramos a causa del orgullo en nuestros corazones.
Porque creemos y sentimos que nosotros somos suficientes, tenemos lo suficiente y no carecemos de nada, podemos sin Dios. Pero cuando nos damos cuenta que no podemos, entonces buscamos a Dios. Pero el apóstol Pablo dice, no cometas ese error. Sé constante en la oración, persevera en la oración, no desmayes. Y creo que este pasaje tiene que ver con tres cosas específicas acerca de cómo debemos de ser constantes en la oración. Porque ser constante en la oración implica la forma en la que oras. La forma en la que oras. ¿Te has dado cuenta que sabes que una persona ora por la forma en la que ora? Cuando de repente alguien te dice, ¿sabes qué? Es que no sé orar. Tal vez es porque no ora mucho. O tal vez es porque no ha aprendido a orar. Pero ¿qué se necesita para aprender a orar? ¿Algún curso de discipulado? No, ¿qué se necesita? Orar, orar, hablar con Dios. Pero la forma en la cual tú hablas con Dios demuestra qué tan constante eres en la oración. No sé si alguna vez han escuchado personas que repiten Señor cada 3 palabras. ¿Sí? ¿Alguna vez te ha pasado? Señor, te pedimos, Señor, que por favor, Señor, tú que sabes, Señor, aquello que necesitamos, Señor. Es como si de repente, oye Juan, te quería Juan pedir que Juan, Juan, te iba a decir Juan que si podemos ir Juan a... Se escucha raro, ¿no? La forma en la que oras demuestra lo constante que eres en la oración. La forma en la que oras demuestra lo que conoces y lo que sabes acerca de Dios. Porque sabemos de que Dios es nuestro Padre celestial y por eso le decimos Padre o le decimos Papá. Pero nunca nos olvidamos de que sigue siendo Dios, de que sigue siendo soberano. Por eso cuando Jesús les dijo, cuando ores, di, Padre nuestro que estás en donde. Porque el Padre nuestro sigue siendo Dios y está en los cielos. Por lo tanto, debo entrar a la presencia de Dios con respeto y con un espíritu de adoración. La forma en la que oras demuestra la constancia con la que oras. Juan Calvino dijo así: las únicas personas que debida y correctamente se ceñirán a orar son los que están tan conmovidos por la majestad de Dios. ¿Sabes cuál es una de las razones por las cuales muchas veces nos cuesta orar? Porque nos enfocamos más en la oración que en el Dios al cual estamos orando. Y nos enfocamos tanto en que nuestra oración sea rebombante y resonante y dejamos de pensar con quién estamos hablando en ese momento. Porque cuando nosotros nos maravillamos acerca del Dios con el cual estamos hablando, definitivamente desearíamos ser constantes en la oración. Porque si nuestro Padre celestial está listo para escuchar nuestras oraciones, es como si de repente cuando mi hijo viene y toca la puerta de mi oficina, yo no le respondería porque estoy muy ocupado. Sabes, nuestro Padre celestial es un Padre que está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Por lo tanto, debemos de ser constantes en la oración. La forma en la que ores, la constancia con la que ores. Y quiero que entendamos algo. Cuando decimos orad sin cesar, que dice la palabra de Dios, o cuando entendemos de que debemos de orar constantemente, no está hablando acerca de que no debes separar tiempos en tu día para orar. Hay dos tipos de oración: una oración esporádica y una oración sistemática. Y las dos son necesarias. No, Pablo, es que yo hablo con Dios todo el día. Yo no necesito un tiempo especial para poder hablar con Dios. Claro que sí. El salmista decía, de mañana me presentaré delante de ti, y estaba hablando acerca de que por la mañana tenía un tiempo personal con Dios. Y también decía, antes de acostarme meditaré en tus estatutos y en tus mandamientos, y tenía un tiempo especial con Dios por la mañana y por la noche. Ahora yo no sé qué horario te convenga a ti. Hay algunos que a las 5 de la mañana ya están listos, hay otros que son las 11 de la mañana y siguen en la cama. Pero ¿necesitamos ser sistemáticos en nuestra oración? Sí. ¿Necesitamos designar tiempos para orar? Sí. Porque si nosotros no designamos tiempos para orar, la realidad es que muchas veces no terminamos orando.
Si nosotros no separamos un tiempo para estar en la presencia de Dios, muchas veces no vamos a orar. Necesitamos ser sistemáticos, pero también debemos ser esporádicos. De repente estás en medio de la calle, te acuerdas de la necesidad de alguien y no voy a orar ahorita, voy a orar hasta la noche cuando esté con la presencia de Dios. No, podemos ser esporádicos, pero la constancia que debemos de tener es continua. Continuamente tenemos que estar entrando delante de Dios porque Dios está listo para escuchar nuestra oración. Pero también la persistencia con la que ores demuestra qué tan perseverante eres en la oración. Fíjate lo que dice un pasaje que me llamó muchísimo la atención en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Jesús le está enseñando una parábola a sus discípulos y les dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este juez del cual Jesús está hablando no es una figura acerca de Dios, pero dice que en esta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes? Esta parábola ilustra la realidad de una mujer, una viuda que constantemente iba delante de un juez para pedir que se haga justicia. Y este juez injusto dice: a causa de la perseverancia, de la persistencia, de la constancia, de la forma insistente en la que esta mujer me está pidiendo, no vaya a ser que se me agote la paciencia, mejor la atiendo. Y Jesús dice: ¿cuánto más el juez justo? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial está dispuesto a responder nuestras oraciones? Está dispuesto a responder nuestras peticiones. La forma en la cual oras, la constancia con la cual oras, la persistencia con la cual oras, demuestra el Dios en el cual crees. Por eso Jesús termina diciendo: ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? ¿Será que cuando venga el Hijo del Hombre encuentre a hombres y mujeres que han sido constantes y perseverantes en la oración, que cuando de repente no veían una respuesta de oración, no dejaban de orar, no se rendían, no bajaban los brazos, no desmayaban, sino que eran persistentes en rogar delante del Dios y del Padre aquellas cosas que estaban en su corazón? El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas: perseveren en la oración, perseveren en la oración, sean constantes en la oración. Pero no solamente les dice eso, sino que después al final del versículo 2 les dice algo muy interesante. Les dice: perseverad en la oración. Pero también la segunda parte del versículo 2 dice: velando en ella con acción de ¿qué? De gracias. Velando en ella con acción de gracias. Ahora, me llamó mucho la atención la expresión que se utiliza en este pasaje, porque velar generalmente está utilizado en otros pasajes de la Biblia y del Nuevo Testamento en un contexto de tener cuidado, de estar alertas, de estar atentos, como si hubiese algún peligro, como si algo malo pudiese llegar a suceder. Y de repente el apóstol Pablo les dice: velando en ella, estando atentos en ella, teniendo cuidado de cómo oran. ¿Por qué? Porque dice: velando en ella con acción
de gracias. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces cuando nosotros oramos? Que no oramos reconociendo que Dios en su gracia obra a nuestro favor y pensamos que podemos orar y Dios va a responder porque nos lo merecemos. Y entonces en lugar de orar y pedir y en lugar de entrar delante de Dios con acción de gracias, entramos con una actitud demandante, porque pensamos de que todo está bajo control, bajo nuestro control, y no consideramos que Dios es Dios y Señor de todas las cosas. Y el apóstol Pablo aquí les dice, velando en ella, velando en oración con acción de gracias. Y fíjate lo que dice, quiero leerte un pasaje en Deuteronomio. Cuando Moisés estaba entrando con el pueblo de Israel a la tierra prometida, les dijo: Jehová Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y te comerás y te saciarás, y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y versículo 11 dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando el apóstol Pablo les estaba diciendo: velen en oración, perseveren en oración, sean constantes en la oración, pero cuidado, háganlo con acción de gracias. Porque si Dios va a obrar a nuestro favor, es meramente por su gracia. Es meramente porque Él nos ama. Es meramente porque Él es bueno. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros necesitamos de la bondad de Dios en nuestras vidas, entramos delante de Dios con una actitud completamente diferente. Y el apóstol Pablo nos da un ejemplo. Mira cómo dice la segunda parte de Colosenses capítulo 4, versículo 2 y versículo 3 y versículo 4. Les dice: velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El apóstol Pablo no es como aquellos que demandan y dicen: en el nombre de Cristo soy libre de la esclavitud de esta prisión donde estoy encerrado. Él no demandó algo. Él se dio cuenta de que él debía estar agradecido porque ese lugar en el cual estaba encerrado era para que el evangelio avance. Y el apóstol Pablo, con una actitud de gratitud, reconoció que aquello que él estaba viviendo en ese momento era para que el reino y el evangelio avance. Y entonces él entra primero delante de Dios y les dice a ellos: velando con acción de gracias, tengan una actitud de gratitud delante de Dios. Tengan una actitud de gratitud delante de Dios, porque aquello que estás viviendo, aquello que estás pasando, aquel lugar donde estás en este momento, no está ajeno ni está escondido delante de aquel Dios que escucha tus oraciones. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, creyendo en el poder de Dios que se manifiesta a favor de sus hijos. Y el apóstol Pablo les dice: perseveren en la oración, sean constantes en la oración. ¿Por qué? Porque podemos ser agradecidos. Podemos ser agradecidos porque aunque aún no vemos la respuesta a nuestras oraciones, Dios está obrando mientras estamos orando. Porque Él es fiel y Él es justo y Él es un juez que no va a hacer injusticia con cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo oraba y decía: no oren porque me saquen las cadenas. Oren para que el mensaje que yo traiga a aquellos mientras estoy en cadenas sea el mensaje que Él quiere que yo hable. Sabes, muchas veces oramos: Dios, quítame la enfermedad.
Dios, quítame las deudas. Dios, quítame de estos problemas. Dios, quítame de estas situaciones. Y no nos damos cuenta de que tal vez estamos en esas situaciones y tal vez deberíamos de estar agradecidos porque aún en medio de esas situaciones Dios está con nosotros. Y tal vez nuestra oración, en lugar de decir Dios, quítame, es Dios, que en medio de esta situación yo pueda declarar el evangelio de Jesucristo. Que en medio de esta situación yo pueda ser constante y no desmaye en la oración, perseverando en aquello que yo sé que tú vas a hacer. Tú vas a completar la obra que comenzaste en mi vida y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, si el milagro es que me quites esta enfermedad, o el milagro es que yo pueda dar testimonio de Cristo en medio de la enfermedad, haz un milagro. Qué diferente sería orar así, acudiendo a aquel que tiene la solución. Ahora, la solución no siempre es que Dios quite aquellas situaciones difíciles de tu vida. La solución muchas veces es que tú aprendas a confiar en Dios en medio de esas situaciones difíciles en tu vida. Y es a través de perseverar en la oración, de ser constantes en la oración, de reconocer que Dios es Dios y nosotros necesitamos de Dios. Le buscamos constantemente y le buscamos agradecidos porque Él es bueno. No somos agradecidos por lo bueno que hace por nosotros, somos agradecidos porque Dios es bueno. Y todo lo que Él haga es bueno. Porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque Él es bueno. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero invitarte a que ahí donde estás, examines tu corazón. Y al examinar tu corazón, tú también puedas en este momento discernir, pedirle a Dios que te ayude a discernir si realmente confías en Él por lo que Él es, o si tu confianza en Él depende de lo que Él hace en tu vida. Porque cuando nosotros confiamos en Él por lo que Él es, cualquiera cosa que Él haga en nuestras vidas, vamos a saber y vamos a estar seguros y vamos a estar tranquilos de que es para bien. Vamos a tener la seguridad de que Él está obrando porque nos ama. Y si Él quita o Él da, vamos a poder bendecir el nombre del Señor en la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad, en la alegría o en el llanto. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no falla y Él tiene poder para hacer milagros. Tal vez el milagro que necesitas pedirle a Dios que haga hoy es que cambie tu corazón. Porque tal vez has pedido y no has recibido porque has pedido mal. Has pedido egoístamente. Has pedido demandando que Dios haga en lugar de reconociendo que Dios es y sigue siendo Dios, ahora y para siempre. Padre, enséñanos a orar. Que oremos conforme a tu voluntad y oremos con paciencia, sin desmayar, perseverando y confiando. Que tú tienes el poder para hacer milagros. Pero enséñanos, Dios, a ver los milagros que a veces no vemos.
a ver la obra que a veces no vemos en nuestras vidas y en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Porque tú siempre estás obrando. Porque tú nos amas. Porque tú no nos fallas. Y así como tú obraste en el pasado, sabemos de que tú obrarás en el presente. Y Padre, queremos perseverar y queremos ser constantes en la oración, entrando delante de tu presencia confiadamente, sabiendo que por medio de Cristo Jesús hoy podemos entrar delante de tu trono y podemos poner delante de ti todas nuestras aflicciones, todos nuestros dolores, todos nuestros problemas, todos nuestros conflictos, y podemos confiar que el Dios que hace milagros seguirá haciendo milagros en nuestras vidas. Porque el Dios que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida es el mismo Dios que guía cada uno de nuestros pasos a la tierra que tú ya tienes preparada para nosotros. Pero que seamos pacientes, que seamos constantes, que perseveremos y no desmayemos.